Bienvenidos en este Viernes de Periodistas, 5 de junio del 2020, de una iniciativa del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC, que los invitamos y convocamos a comunicadores, periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar en el único Premio Nacional de Periodismo, con trabajos que deben publicar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. Recordarles a todos los que nos ven por redes sociales que la convocatoria concluye el 6 de julio. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre del 2020 y cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. En este viernes de periodistas en línea, un tema fundamental, la infodemia, esta información masiva, esta cantidad excesiva de información que reciben los consumidores en redes sociales, en medios masivos de comunicación, incluso en WhatsApp y otras más. Pero el problema es si son confiables las fuentes, si es fidedigna la información que leemos. Aproximadamente en los últimos 30 días, según la Organización Mundial de la Salud, se han subido 361 millones de videos en YouTube que tienen las categorías de COVID-19, COVID o coronavirus, y más de 550 millones de tweets incluyen estos términos. Así que hoy es un tema fundamental para lo que está ocurriendo, sobre todo por lo que la misma Organización Mundial de la Salud explica, que las consecuencias de esta infodemia pueden empeorar la pandemia, sobre todo por la confusión, y esto provocar ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sobre todo una incapacidad para satisfacer necesidades importantes. Así lo dice la Organización Mundial de la Salud, y este es justo el momento del periodismo, el que busca fuentes, el que confirma datos. Así que hoy estaremos en este Viernes de Periodistas y le damos la bienvenida a Mariano Navarro Monroy. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, donde también imparte docencia sobre los efectos sociales de los medios de comunicación. Es perito judicial en procesos legales en medios de comunicación, consultor de medios de comunicación digital e instituciones reguladoras en telecomunicaciones, integrante de las asociaciones académicas internacionales como la International Communication Association y en Europa también. Consejero de la Junta de Dirección de la Sociedad Internacional de Fenomenología y Medios. Así que si hay un experto el día de hoy, pues es Mariano. ¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Muchísimas gracias también por la presentación. Pues nos quedamos cortos, Mariano, pero hoy el tema de la información, la adaptación de un mundo complejo y sobre todo la especialidad que tienes, ¿no? En los efectos sociales de los medios de comunicación que son tradicionales, pero también estos medios masivos, estas plataformas digitales que de pronto pues estás en casa y tu papá, tu mamá dice, oye, ¿ya viste que salió esta información? Espérame, ¿ya confirmaste de dónde viene? Así es. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, de verdad yo agradezco muchísimo la invitación y sobre todo con tan distinguidos colegas para comentar un tema tan relevante como ya señalas, Armando, sobre la infodemia y las consecuencias que esto puede tener. Yo en una primera intervención, una intervención inicial que pretende sentar por mi parte algunas bases para lo que espero que sea un debate que podamos tener o alguna conversación o algunas preguntas que quizá haya del público. Sí, quiero ceñirme a tres ideas y también, además de que agradezco la presentación, quizá pueda servir como una disculpa anticipada a una cosa que los profesores tenemos mucha dificultad en hacer, que es apartarnos de nuestra deformación profesional, de ver los asuntos desde la óptica quizá de algunas ideas abstractas, pero que me parece que por la relevancia del tema es pertinente traer a colación al mismo. Entonces, esas tres ideas que yo voy a comentar tienen que ver con la adaptación, en primer lugar, como un concepto biológico,
Después voy a hablar de la idea de pseudoentorno como una vinculación entre la mente y el cuerpo, y después hablar de la dependencia o el empoderamiento a través de los medios de comunicación y particularmente del periodismo. Espero que poder hacerme entender, y si no, para eso siempre estarán como corrección sus preguntas e intervenciones después de esta ronda primera de participaciones. Entonces, en relación a esa primera idea que tiene que ver con la adaptación, que me parece, quiero enfocarla desde una perspectiva muy frecuente en el debate público, en las conversaciones y en general en el momento que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Que es un momento de un apego mayor a nuestra condición biológica. Muchas veces no tenemos, más bien difícilmente tenemos la oportunidad o la necesidad de ser tan conscientes de nuestras limitaciones biológicas como el momento de una pandemia donde, por ejemplo, también nuestros cuerpos están confinados y hay ciertas restricciones de contacto social con otras personas, ¿no? Ahora bien, esta realidad biológica que tenemos los seres humanos, porque tenemos cuerpo, es también, aunque a veces ha pasado un poco inadvertida, uno de los orígenes de la reflexión y de la constitución de las ciencias sociales. En 1859 se publicó un texto fundamental en el siglo XIX, que es El origen de las especies de Darwin, de donde se deriva en gran parte la reflexión moderna que tenemos sobre los conceptos de adaptación. Esa idea de adaptación biológica en el planteamiento de Darwin, a finales del XIX y principios del XX, se consideró desde las perspectivas de un entorno social que estaba cambiando profundamente, como era el nacimiento de esas sociedades ya industrializadas y ya urbanizadas, a diferencia de entornos preindustriales y de comunidades rurales, por ejemplo. Ahora, esa necesidad de adaptarnos a un entorno cambiante, como lo fue el momento, el primer tercio del siglo XX, donde se constituyen las grandes ciudades, es también donde los medios de comunicación hacen su gran aparición y donde no han dejado de estar como compañía y una de las herramientas básicas para gestionar una existencia crecientemente compleja por parte de los seres humanos. Necesitamos adaptarnos, los seres vivos se necesitan adaptar, y la primera idea que quería comentar tiene que ver con esa. La necesidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos tiene que ver también con nuestros cuerpos, con nuestra dimensión biológica, porque hay ocasiones en las que nuestra misma vida, nuestras características biológicas están amenazadas si no nos adaptamos. Una de las herramientas, y con esto quiero pasar a la segunda de las ideas, que es la idea del pseudoentorno. Hablé primero de adaptación y ahora voy a hablar del pseudoentorno. Habla de cómo los seres humanos, a diferencia de otros seres biológicos, tenemos unos mecanismos de adaptación diferenciados, que no son exactamente los mismos que puede tener cualquier otra especie biológica. Esa diferencia que tenemos los seres humanos con respecto a especies menos complejas tiene que ver con el desdoblamiento que podemos hacer de la realidad, porque vivimos en un entorno real, en un mundo real que compartimos todos, pero actuamos con base en un mundo que no es necesariamente el real, sino el que hemos replicado en nuestras cabezas, que desde Walter Lippmann en 1922 en adelante, ciertos académicos le denominan a esta réplica cognitiva del entorno el pseudoentorno, ¿no? Esto puede parecer muy complejo, pero la realidad es que es una experiencia cotidiana que todos tenemos incontables veces a lo largo del día. Sabemos que el mundo es real, sabemos que el mundo existe, pero las decisiones y las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos tienen que ver con esa reconfiguración que hemos hecho del mundo real en nuestras cabezas. Y por eso, por ejemplo, somos capaces de equivocarnos. No es que el mundo nos obligue a equivocarnos, sino que nosotros nos equivocamos porque tenemos una recreación cognitiva equivocada o que no se corresponde con la realidad. En nuestra cabeza tienen que ver con esa reconstrucción cognitiva es lo que muchos psicólogos sociales y muchos teóricos de los efectos de los medios de comunicación se le llaman un pseudoentorno. Y aquí es donde me parece que entran en juego de una manera todavía más visible los medios de comunicación. Porque así como la reconstrucción
del entorno que todos estamos viviendo, del mundo que hacemos en nuestras cabezas, tiene en uno de sus principales insumos nuestra misma sensibilidad, los sentidos externos que tenemos, la vista, el olfato, el tacto. Así reconstruimos el mundo a partir del siglo XX y cada vez de una manera más profunda, porque estamos viviendo cada vez en una era más mediatizada o de una mediatización más profunda. Esa reconstrucción que hacemos del mundo la hacemos con la ayuda de los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación no nos brindan herramientas certeras o información veraz para reconstruir el mundo, vamos a tener una reconstrucción equivocada del mundo, pero el problema es que las decisiones que vamos a tomar y las acciones que vamos a emprender van a ser con base no en el mundo real, sino con base en esa reconstrucción equivocada o desencaminada del mundo, lo cual también nos habla de una necesidad muy grande de tener buenos insumos informativos. Creo que diste en un punto que es trascendental, Mariano, si me permites interrumpirte. Por supuesto. Es este tema, si lo estamos entendiendo bien, que es muy complejo entender el mundo, lo entendemos un poco a través de los medios de comunicación, pero si no hay certeza en la información que nos brindan los medios, pues entonces se distorsiona aún más la percepción que tenemos del mundo. Y aquí la pregunta es que mucha información que antes solo se concentraba en los medios, hoy está en redes sociales que prácticamente cualquiera se convierte en un creador de contenido que no es fiable, que no es confiable, que no hay fuentes de información que brinden esa certeza. Y aquí la pregunta, Mariano, ¿cómo podemos como ciudadanos definir y distinguir cuando hay una información que sea más certera? ¿Qué les podrías decir desde tu opinión académica, desde tu opinión periodística, para detectar información más confiable? Muchas gracias. Creo que la pregunta es, yo diría, la gran pregunta del papel de los medios de comunicación en nuestro tiempo. Antes de contestarla, quiero ir un pasito atrás, pero me parece que no desencaminado de la pregunta que estás planteando, Armando, ¿no? Por supuesto que hay que tener elementos para poder discernir la información fiable, veraz, que nos permite una reconstrucción fiable del mundo, que nos permita actuar de manera certera. Pero cuando digo que me quiero ir atrás, antes de contestar la pregunta, es porque si somos capaces de identificar esa información veraz, esa información fiable, es porque hemos sido educados en entender bien los medios de comunicación y en poder discernir la información veraz de la que no es, ¿no? A esto se responde, me parece, una necesidad creciente y muy urgente que tenemos en nuestra sociedad de tener una alfabetización mediática, como se dice en el ámbito, el campo de estudio de los medios de comunicación, para que tengamos los ciudadanos, y no únicamente los especialistas o los académicos o quienes nos dedicamos a estudiar estos fenómenos sociales, sino todos los ciudadanos, tengamos las herramientas básicas para poder recibir críticamente el mensaje de los medios de comunicación y poder hacer estos discernimientos. En ese proceso, y ahora sí ya para contestar de una manera más directa a la pregunta tan interesante que planteas, en ese camino de aprendizaje, de acopio de herramientas críticas para poder discernir esa información veraz de la que no es, uno va encontrando algunas herramientas muy básicas, como es, por ejemplo, el checar distintas fuentes o contrastar distintas fuentes sobre una información que uno está recibiendo. Muchas de estas herramientas, ya para terminar la respuesta, son de alguna manera una adaptación que los seres humanos como individuos a nivel personal podemos hacer de prácticas profesionales que se han constituido como algunos de los valores del ejercicio del periodismo a nivel institucional, como por ejemplo revisar las fuentes, como por ejemplo intentar obtener una dieta informativa balanceada, escuchar distintos ámbitos de un mismo asunto, por ejemplo. Esas características que se han institucionalizado dentro de la práctica profesional del periodismo, hay cierta adaptación que podemos hacer a nivel individual que nos lleve, por ejemplo, a estar en un escenario de mayor probabilidad de poder discernir la información fiable y veraz y útil de la que no lo es.
Muchas gracias, Mariano. Estamos recordándoles que estamos en este viernes de periodistas, estamos con Mariano Navarro Arroyo. En esta parte final, profesor, de su opinión, ¿alguna conclusión antes de ir con los siguientes participantes? Claro que sí, muchas gracias. Y ya para poder mover el debate, agradeciendo mucho el espacio de la palabra que se me brinda, a manera de conclusión, yo diría una conclusión preliminar siempre, porque también es un ejercicio de diálogo el que estamos teniendo. Una de los resultados que las teorías de los efectos sociales de los medios de comunicación nos muestran es que en los entornos complejos o en los entornos más cambiantes, los seres humanos experimentamos una necesidad o una dependencia mayor a los medios. Por ejemplo, después de un desastre natural, después de un atentado terrorista, después en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, nuestra misma necesidad o dependencia de los medios de comunicación, se dispara porque en gran parte el entorno se ha hecho tan complejo que necesitamos más insumos para hacer sentido de ese entorno. Estamos en un momento donde por la pandemia que estamos viviendo tenemos una elevada necesidad de recurrir a los medios de comunicación para entender ciertas cosas y necesitamos, por tanto, que la información que obtengamos de esos medios, devenga de prácticas periodísticas fiables, rigurosas y éticas. Mariano Navarro Arroyo, muchísimas gracias y Muchas estaremos gracias. al final para las preguntas que nos mande el público. Claro que sí. Gracias. Es interesante el recibir críticamente la información, contrastar esta información y tener, como dice el profesor Mariano, una dieta informativa balanceada, ¿no? Ver diferentes puntos de vista. Hay veces que ya hay periódicos o líderes de opinión o medios de comunicación con una tendencia clara. Entonces podemos consumir ese medio en particular, pero también otros que tengan una tendencia y entonces ir formando un juicio crítico, fundamental, lo que dice Mariano Navarro. Y ahora, en este tema, que la palabra que debemos de manejarla con mucho cuidado es el tema de la manipulación. Cuando hay demasiada información, cuando hay intereses detrás, esta manipulación que puede ejercerse desde quien crea estos mensajes y afecta y nubla el ejercicio de la democracia. Y es entonces necesario crear espacios democráticos y eso lo vamos a poder estar platicando con Mariana Anzorena Lozoya. Ella es maestra de comunicación por la Universidad Iberoamericana, fue profesora también en la UNAM, ha colaborado en el diario deportivo Récord, en la afición de Milenio Diario, Gato Pardo, Animal Político, Milenio Semanal, en la revista muy interesante, Cuo y otras más. También en España con Telecinco, formó parte del equipo de investigación de los libros 100 acciones para cambiar la ciudad y Mexico City, The Knowledge of Economy, el conocimiento de la economía. Mariana Anzorena Lozoya, muchas gracias también por estar con nosotros en este viernes de periodistas. Hola Armando, buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros Rubén y a mi tocayo Mariano. Temo repetirme un poco con Mariano porque no pude escuchar del todo su exposición, pero bueno, vamos a ver si tengo cosas nuevas para aportar. Primero habría que definir qué es infodemia. Infodemia es un neologismo, es una palabra nueva de reciente creación que está utilizando mucho la Organización Mundial de la Salud para definir esta pandemia que corre de manera simultánea a la pandemia del COVID-19, la pandemia de la información masiva que muchas de las veces no es precisa, que muchas de las veces es falsa directamente y que en una mayoría de las veces tiene un framing o tiene un encuadre que permite jalar agua para el molino de cada uno de los grupos de poder que utilizan los distintos medios de comunicación establecidos, como es la televisión y la radio convencionales, pero también las redes sociales que, como alcancé a escuchar a Mariano y también a ti, Armando, están al alcance de todos. Nos han puesto en una posición en donde somos prosumers, producimos y consumimos contenido casi simultáneamente. Entonces, esta pandemia de la información que circula masivamente y que no siempre es fidedigna y que en la mayoría de las veces busca manipularnos, es una pandemia que efectivamente, como ya citaste tú, Armando, genera ansiedad, genera miedo, genera
pues temas de salud mental importantes para la Organización Mundial de la Salud y en los cuales los que nos dedicamos al periodismo y a la comunicación en general tenemos que estar en el primer frente, así como los médicos están en el primer frente del combate al COVID, nosotros tenemos que estar en el primer frente del combate a esta información imprecisa y muchas veces directamente falsa. Después, ¿cómo nos afecta en el proceso democrático? Bueno, pues simple y sencillamente, el miedo no nos permite elegir libremente. Sabemos que las informaciones truqueadas, falseadas, han sido parte de las campañas presidenciales, de las campañas de distintos puestos políticos a nivel mundial. México no ha sido la excepción. El caso, por ejemplo, de Cambridge Analytics mostró cómo los datos sobre las cosas a las que nosotros les tenemos miedo funcionan no tanto para promocionar a tu candidato, sino para generar miedo al candidato rival y entonces traer votos hacia tu candidato. En este momento, en el COVID-19, generar miedo es un tema muy serio porque esta desinformación hace también restar la importancia a la pandemia, hace que crezcan también las informaciones sobre posibles conspiraciones y provoca que la gente tome decisiones ciudadanas en el ejercicio de su libertad, como de salir a la calle cuando no debe, por ejemplo, o tomar riesgos cuando no debe. Estas estrategias de propagación de información falsa y también de propagación de la información, pues no son únicamente propias de México. En este momento estamos viendo en Estados Unidos una situación muy crítica en donde algunos medios de comunicación han reportado que sus periodistas están siendo víctimas de violencia por parte de las fuerzas policiales de algunos estados. Esto nos hace pensar que hay un gobierno preocupado porque los medios informen y sepan ciertas cosas que no quieren que se sepan. El lema de nuestra universidad, de la Universidad Iberoamericana, es "La verdad nos hará libres". Y en este caso es muy palpable, en estos casos como de la pandemia por el COVID-19 es muy, muy palpable. Si no tenemos la verdad o si la verdad que tenemos es una verdad manipulada y parcial, esto nos aleja de poder ejercer libremente nuestra ciudadanía y participar de esa manera en el proceso de construcción democrática. Me parece que en ese sentido la pregunta es, ¿y cómo nos cuidamos de la infodemia? ¿Cuál es la vacuna de esta otra pandemia? El punto número 1 yo les diría que es no compartir, no compartir y no compartir. Si no podemos corroborar una información, si sus fuentes son endebles, hay que resistir la tentación de dar retweet o de compartir esa información, aunque esta resulta que pueda coincidir con lo que nosotros pensamos y nos sea muy atractivo compartirla. Después, punto número 2, aun cuando la información provenga de una fuente aparentemente segura o confiable, de un medio con buena reputación o de un periodista con renombre, es muy necesario determinar si la información tiene sentido y está apoyada en la ciencia, en este caso del COVID-19, específicamente en las ciencias médicas al respecto. Después, yo les diría a título personal que es muy importante buscar fuentes directas. Siempre será mejor buscar qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud Federal a través de sus medios oficiales, de sus páginas web, de las aplicaciones que muchas veces tienen para los teléfonos móviles e incluso de las redes sociales directas de estos organismos, que ver un entrecomillado de lo que estos organismos dijeron ya en una nota de un periódico que muchas veces tiene intereses políticos o comerciales muy propios y muy particulares. Después, punto número 4, yo les diría, protejan su privacidad. Hay que configurar nuestros navegadores de manera tal que podamos navegar en forma oculta y esto nos permita no ser unas víctimas tan en campo abierto de los algoritmos que nos ponen enfrente información que solamente refuerza lo que ya pensamos y que no nos abre a la posibilidad de una verdad más diversa y una verdad con distintas subjetividades, como suele ser siempre la verdad. Punto número 5, corrobore sus fuentes, detenga hilos de conversaciones falsas, principalmente en nuestras cadenas de WhatsApp.
que el WhatsApp hay que tenerlo muy claro, es el nuevo boca en boca. Hay que detener estas cadenas que nos llegan en los tweets de amigos, en los chats de amigos, en los chats de colegas, en los chats de la familia. Hay un montón de hilos y de posteos que se pasan en este nuevo boca en boca que es el WhatsApp, que están llenos de información endeble y no corroborable. Hay que detenerla, no hay que compartirla, y si se puede hay que comentar que basta, que se quede hasta ahí esa información. Y el punto número 6, que es repetitivo, si no lo puede usted corroborar, no lo comparta. Esto sería lo que yo les diría, Armando. Muchísimas gracias, Mariana Anzorena. Ella es maestra en comunicación por la Universidad Iberoamericana, y como un resumen muy breve de lo que hizo, de los puntos, Mariana: uno, pues no compartir. Si es que no puedes verificar, no compartas, no compartas y no compartas. Dos, aunque aparentemente venga de una fuente confiable, preguntarse si realmente tiene sentido, y sobre todo un sentido científico a lo que está diciendo un periodista o un medio de comunicación. Tres, fundamental ir a las fuentes directas: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la misma Secretaría de la Salud en cada país, en este caso en México. Detener los hilos de estas cadenas falsas que sobre todo corren muy rápido por redes como el WhatsApp, y pues si no puedes verificarlo, mejor no lo compartas. Un breve resumen de lo que nos acaba de explicar Mariana Anzorena Lozoya. Ella es maestra de comunicación por la Universidad Iberoamericana. Y para seguir en este hilo conductor, las conocidas fake news y la legislación. Y es que estas noticias falsas no solo son también difíciles de descubrir, podemos buscar fuentes, ir a lo directo, pero hay personas que son especialistas en jugar con los nombres, en jugar con los logotipos. Hoy es tan fácil producir contenido que aparentemente sea real o que aparentemente esté bien investigado. Es una lucha, y es, como dicen, la otra pandemia, una pandemia a la cual debemos de aprender mucho, porque cada vez consumiremos más contenido, tanto de medios tradicionales como de otras plataformas. Y para profundizar con este tema, está con nosotros Rubén Darío Vázquez. Él es maestro en comunicación por la UNAM y la Ibero. Fue subdirector de difusión en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y director ejecutivo de Picnic Media. Es consultor, capacitador y analista de empresas e instituciones en la construcción de estrategias de comunicación digital y redes sociales. Es capacitador y formador de community managers y de periodistas digitales. Así que, si alguien nos puede decir qué son las fake news, cómo detectarlas, qué daño nos hacen, pues qué mejor, Rubén Darío, que estés con nosotros y nos des pistas, cuando menos, o la base para empezar a entender esta nueva pandemia y las fake news. Adelante, Rubén. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, antes que cualquier otra cosa, quiero agradecer tanto a Armando como a Mariana y Mariano compartir el espacio en este momento. La verdad es que siempre que nos hacen una invitación nuestras amigas y amigos del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, la verdad es que yo me siento muy honrado de participar. Y bueno, efectivamente, hoy estamos hablando de un tema bien complicado por donde quiera que se le vea, sobre todo porque estamos en un entorno en el que la información no solamente es fácil de conseguir, sino que además es abundante, y al mismo tiempo, pues, como ya dijeron mis compañeros, bueno, pues no tenemos las suficientes habilidades ni herramientas para discernir sobre el tipo de información que estamos recibiendo, y sobre todo, bueno, pues que está muy al alcance de la mano a través de todas estas plataformas digitales que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, yo quería platicar, me gustaría, si se puede compartir una presentación muy breve que hice al respecto. Es rapidísimo, me parece que ya está en pantalla, ¿verdad? Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Y sí, aquí pues ya estábamos platicando sobre, bueno, pues el alcance y las terribles consecuencias que puede llegar a tener las noticias falseadas dentro de entornos tan complicados como los que estamos viviendo en este momento en medio de la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿se puede legislar al respecto? Es decir,
se puede crear leyes que nos protejan a nosotros como usuarios de estas noticias falseadas que se generan de forma intencional y que empiezan a circular por todos lados en medio de todos los medios digitales? Bueno, la verdad es que es una pregunta bien compleja, sobre todo porque tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Creo que aquí hay que tocar varios puntos y uno de ellos es un término que hace algunos años fue la palabra del año. Recordaremos el término posverdad, ¿no? ¿Qué es el término posverdad? Bueno, pues se refería a la forma en la que nosotros como ciudadanos, como usuarios de los medios digitales y como ciudadanos del mundo, decidimos creer en aquello que nos gusta creer. Es decir, en aquello que es mucho más cercano a nosotros y no necesariamente en los hechos reales. Por eso a veces las noticias falseadas y todas estas estrategias que existen alrededor para colocar a la posverdad es muy difícil de discernir. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir una mentira si dice exactamente lo que yo estoy pensando? ¿Cómo va a decir una mentira si dice lo que yo quiero escuchar? Entonces, de repente suele ser muy difícil. Y el término de la posverdad nos lleva a plantearnos qué cosa es este asunto de la posverdad. Bueno, no es otra cosa sino la forma en la que un grupo de poder intenta construir una narrativa sobre un segmento de la población, ya sea a favor o en contra de un tema. Y entonces se utilizan muchísimas estrategias, una de ellas las famosas noticias falseadas. Pero también hay otro punto aquí que es en donde puede ser incluso paradójico. ¿Por qué? Porque podemos mentir diciendo la verdad. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero particularmente a este efecto que conocemos como filtro burbuja. Es un término relativamente nuevo, estamos hablando del 2017 para acá. Es un término que describe muy bien Eli Pariser en un libro que se llama así, Los filtros burbuja. Y se refiere a la forma en la que se puede construir un discurso posverídico, es decir, no necesariamente real, sino lo que un grupo de poder quiere que conozca un segmento de la población a partir de un conjunto de estrategias digitales. Es decir, a partir de la forma en la que se manipulan los medios digitales, y en un momento les enseño un esquema que preparé al respecto, se puede llegar a mentir incluso diciendo la verdad. ¿Cómo está esto? Bueno, hice un esquema para más o menos tratar de explicar. Cuando nosotros estamos recibiendo, nosotros como usuarios de las redes sociales y de los medios digitales, estamos recibiendo información falsa, o información de dudosa procedencia, no necesariamente toda la información es falsa. Sí, efectivamente, nosotros podemos recibir fake news, ¿no? Y eso, pues ya incluso estamos tan acostumbrados a verla que a veces ya podemos alcanzar a distinguir cuando tenemos una noticia falseada. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos atacan con noticias reales? Es decir, cuando de repente yo puedo manipular los resultados en los buscadores o la cantidad de publicaciones que me rodean en las redes sociales para colocar un tema en tendencia. Es decir, no estoy mintiendo, pero estoy discriminando la información de tal forma que la única información que vas a tener a tu alrededor es la que yo, grupo de poder, quiero que tú conozcas. Es decir, no vas a obtener ninguna otra información, ninguna información que contradiga lo que yo estoy diciendo para que tú solamente obtengas un cierto tipo de información. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues se hace a través de una serie de tácticas muy complejas. Estamos hablando, por ejemplo, de se ponen páginas o se crean medios falsos en sitios web o sitios que dicen ser periodísticos
o bien en redes sociales. Se utiliza mucho el trabajo de influencers pagados. Se utiliza muchísimo también lo que se conoce como grupos de spam. ¿Qué son los grupos de spam? Son grupos muy grandes de chicos muy jóvenes, estaríamos hablando de entre 15 a 20, 22 años, que incluso han sido señalados en varias ocasiones como los creadores de rumores. Los más famosos, la secta científica, la Legión Hulk, los seguidores de la grasa, en fin, todos estos grupos que tienen 15, 20, 30 mil seguidores y que se encargan precisamente de poner en tendencia muchos de los temas que nosotros vemos a través de las redes sociales, también de los famosos bots. Los bots, en este caso, aféresis de robot, digamos que son como lo más básico para colocar una noticia falseada. Y también grupos o estrategias que se conocen como seeding. ¿Qué es esto? Cuando tienes a muchos operadores humanos manejando entre 30, 40, 50 cuentas en redes sociales que parecen de seres humanos y que empiezan a interactuar entre ellos y que empiezan incluso se crean estos grupos para vencer los algoritmos de distribución de contenidos en las redes sociales. Es muy común que nosotros, por ejemplo, veamos una nota y el primer comentario sea un comentario sumamente agresivo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, para provocar que las personas empiecen a pelearse entre sí y entonces de repente esta noticia, que incluso puede ser falsa o puede ser verdadera, no importa, empiece a romper los algoritmos de distribución y llegue a la mayor cantidad de personas. Y entonces, para hacer todo esto, para seguir toda esta infraestructura de la cual les estoy hablando, la verdad es que se necesitan muchísimos recursos. Por eso se hablan de grupos de poder. ¿Quién está detrás de que nos llegue, por ejemplo, ese audio en donde dice que van a rociar la ciudad con veneno? O detrás de aquel video en donde decía que bastaba con hacer gárgaras de sal para curarnos del coronavirus. Entonces, de repente, no es tan sencillo hacer que esos videos y que esos contenidos se vuelvan virales. Se necesita una estructura bastante amplia. Ahora, ¿existen regulaciones al respecto? La verdad es que es bien complicado lo que estamos viendo en este momento porque si bien existen las leyes ARCO, que son estas leyes de acceso, rectificación, corrección, oposición, que son conocidas como las leyes del derecho al olvido, las redes sociales tienen sus reglas comunitarias que si bien tratan de acercarse y poner ciertos límites a las fake news, la verdad es que se han visto muy cortas en ese sentido. Y bueno, pues hay muchísimas propuestas en códigos civiles, en códigos penales, no solamente en México, sino en prácticamente todo el mundo, que intentan crear categorías que de alguna manera hagan responsables a las empresas de tecnología de toda esta distribución de redes sociales, de contenidos falseados. La verdad es que es muy complejo lo que se debe regular. ¿Por qué? Bueno, porque se tiene que garantizar, por una parte, que nosotros como usuarios de las redes sociales, pues tengamos libertad de expresión y de acceso a la información, que nadie me diga qué sí puedo decir y qué no puedo decir a través de las plataformas digitales. En el momento en el que alguien me ponga límites a mí, se abre la puerta para censurar lo que sea. También hay que ver cuáles son los recursos públicos que se están invirtiendo en comunicación digital y de qué manera. Hay que hacerlos muy transparentes y sobre todo, pues hay que tener una protección de datos personales persistente, ¿no? Ya lo dijeron mis compañeros, la verdad es que en ese sentido sería muy importante que nosotros tuviéramos no solamente leyes que nos protegieran, sino que nosotros como usuarios también fuéramos muy conscientes de los alcances que tenemos al compartir información dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues básicamente es el oro negro del siglo XXI y no sabemos hasta dónde las empresas que brindan este tipo de servicios están comerciando con ellos y cuáles son los efectos de comerciar con ellos. Bueno, pues en general, como pueden ver, la verdad es que es muy amplio el tema, no es nada sencillo y si bien hay algunos acercamientos para tratar de regular la distribución de noticias falseadas, resultan infructuosos todavía, ¿no? Hay muchísimas aristas por donde entrarle al asunto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén Darío Vázquez. Y quizá habría que regresar a aquella teoría muy básica de la comunicación que decía que los medios de comunicación no pueden o es muy difícil que cambien la opinión de las audiencias, pero lo que es muy fácil que hagan los medios de comunicación es decir en qué pensar, es decir, en dónde ponerle el foco para que entonces todos opinemos de un tema. Y hoy, como lo dices, con grupos de poder, con muchos recursos, no solo se hace eso a nivel de medios masivos, sino incluso logrando cambiar algoritmos. Y entonces el reto para poder llevar legislaciones es realmente el reto de abogados, de jurídicos, de periodistas, en fin. Pero bueno, nos podemos alargar mucho más. Vamos con algunos comentarios que nos están haciendo llegar en esta transmisión en vivo. Jorge Sadi Durón dice muchas felicidades, estamos con ustedes. Raciel Damón Martínez, felicidades a todos. Agustín Ávila también manda muchos saludos. Pablo Valencia Carranza dice, cierto, estamos en un proceso de crecimiento exponencial donde se requiere veracidad y oportunidad. Agustín Ávila, el sol del Valle Hermoso, dice, aquí estamos presentes. Carlos Hernández, felicidades. Raciel Damón, buenas recomendaciones. La pregunta de Frida Islas, para ver quién la quiere contestar, que de alguna forma, Rubén, ya diste algunas pautas muy básicas, los cimientos de este tema, pero Frida Islas dice, ¿consideran que alguna clase de regulación en redes sociales digitales permita que disminuya la infodemia? No sé, Rubén, si lo quieres contestar o Mariana o Mariano tengan alguna respuesta al respecto. Ok, rapidísimo. Es muy complejo. Lo que estamos viendo en este momento es, tenemos que pensar en el balance que tiene que haber entre el acceso a la información y la libertad de expresión por una parte, pero también regular estas noticias que son intencionalmente falsas. Se han hecho muchos esfuerzos, el mismo Trump firmó un decreto para modificar el artículo 230 de la ley federal de telecomunicaciones allá en Estados Unidos, donde trataba de hacer responsable a las redes sociales por lo que dijeran sus usuarios. Esto es una más a censura que otra cosa. Algo muy similar intentó hacer el Parlamento Europeo, particularmente el Parlamento Británico, después del Brexit en 2018, y resulta todavía muy nebuloso. Quizá lo más interesante que nosotros, en la discusión hacia donde se está yendo, es no regular a las redes sociales y la distribución de noticias falsas en todo momento, sino en momentos muy específicos, por ejemplo, durante periodos electorales. Entonces, durante periodos electorales cambian las condiciones de comunicación y entonces podría aplicarse ciertas leyes para esos momentos que son muy específicos y que están definidos por la ley. Pero recordemos algo, o sea, la verdad es que las redes sociales también parten de algo que se llama libertad negativa, ¿no? ¿Y qué es la libertad negativa? Pues que yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido y yo no tengo por qué decir que la verdad dentro de las redes sociales, yo como usuario de las redes sociales. Ahora, esto se contrapone obviamente a nuestra ética como periodistas y es ahí en donde nosotros tenemos que estar señalando, ¿no? Y hay que diferenciar muy bien entre lo que está diciendo un periodista, lo que está diciendo un funcionario público, que lo que dice un usuario, pues, cuya opinión quizá no tenga tanto alcance como el de algunas otras personas. Muchas gracias, Rubén. En este viernes de periodistas en línea, Carlos Eduardo dice, expositores, muy buenas tardes. En su obra de 1984, George Orwell concibió una sociedad controlada y siempre vigilada por un gobierno autoritario. ¿Creen ustedes que está pasando esto ahora con el auge de la tecnología? ¿Creen que nos están presentando una realidad alterada? ¿Quién contesta? Adelante, Mariano. Muchas gracias. Bueno, claro, esta me parece que es la gran pregunta de nuestro tiempo y los referentes que tenemos son los que se comentan en la pregunta con ese gran hermano. Ahora, yo también, además de contestar esta pregunta en particular, y siempre será una respuesta provisional, porque son asuntos que como sociedad tenemos que enfrentar todos y encontrar respuestas que sean cada vez mejores. También quiero hacer alguna referencia a la pregunta anterior. No creo que el modelo mejor
cognitivo para entender, por ejemplo, las redes sociales y este capitalismo de vigilancia como de las redes sociales, como le llaman algunos académicos al modelo de negocio de las redes sociales, sea el de este Estado totalitario. Me parece que, y ahí es donde, si bien la legislación en torno a los contenidos falsos, las fake news, es algo que por supuesto tiene que ir desarrollándose, me parece que, y volviendo quizá al espíritu de mi intervención inicial de tomar la pandemia y lo biológico como una inspiración para encontrar respuestas a estas preguntas, yo diría que una situación interesante que nos plantea la pandemia que estamos viviendo es que todos somos potencialmente causa del empeoramiento de la pandemia, pero también todos somos parte posiblemente de la solución a la pandemia. Por ejemplo, acatando las medidas de distanciamiento. Creo que a veces el enfoque a la regulación, y esto es lo que quizá me parece que habría que matizar de estos enfoques de un Estado totalitario o un entorno totalitario tecnologizado, es que descansa la totalidad de la responsabilidad en un ente que no es uno mismo, o en los legisladores, o en las compañías, o en el gobierno. Cuando, por ejemplo, el entorno comunicativo digital, estamos todos contribuyendo, o sea, todos los que estamos participando de esta agradable charla de viernes por la tarde, estamos contribuyendo a la información, en este caso, me parece, y una reflexión interesante sobre la misma. Pero podríamos estar contribuyendo de una manera destructiva. Creo que por eso también una de las cosas que tienen que acompañar, y esto siendo un profesor no les parecerá sospechoso que lo comente, una de las cosas que tiene que acompañar a cualquier posibilidad de solución a esta situación es la educación al respecto de la comunicación digital. Tenemos como sociedad que educar mejor, por supuesto, a los jóvenes, pero también a los jóvenes me refiero en las instituciones educativas destinadas para el desarrollo de la juventud, las escuelas primarias, secundarias, las universidades, pero también tenemos que tener programas de alfabetización mediática que nos dé herramientas para todos, porque todos vamos a ser potencialmente o causas de este desorden y de este entorno de desinformación, o posiblemente podamos ser agentes de un entorno de información cada vez más útil y más veraz. Muchas gracias, Mariano Navarro. Quizás sí, porque al final será es mucho más fácil culpar al legislador que hizo aparentemente mal una ley, o al gobierno, a la autoridad que no la llevó a ejecución, y al final pues nos deslinda de toda responsabilidad de nosotros, ¿no? Cuando quizá ahí es donde inicia el verdadero camino entre complicar aún más la pandemia o el futuro, o hacer algo para mejorarlo. Vamos a seguir con más comentarios. Sentimientos de Hidalgo, podemos decir diciendo la verdad. Interesante frase. Pascual Hernández, como comunicadores debemos revisar que se trate de fuentes confiables. Si no es así, evitar la propagación de esta información. Además, hay glosarios para entender los términos del COVID y así evitar que de nosotros mismos también se malinforme. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Totalmente de acuerdo con lo que dice Pascual, dice Sentimientos de Hidalgo. Javi Multimedia, estamos en el siglo XXI, ante las fake news se daban como de cánticos y leyendas, la iglesia instauró la propagación a través de obras de arte y ahora tenemos toda una maquinaria virtual y de web, aunque se debe de todo ciudadano verificar las fuentes. Una falsa noticia, dice Sentimientos de Hidalgo, la más reciente que leí, fue la que pedía a AMLO cobrar un impuesto a los dueños de las mascotas por apoyar el financiamiento del COVID. Pascual Hernández, la inmediatez de la noticia, ganar la primicia por sobre todos los medios, provoca que algunos periodistas no confirmen sus fuentes, envíen información que más tarde dicen que pues es errónea y por tanto ya provocaron un fenómeno de fake news. Pregunta de Raimundo Padilla Lozoya, ¿se puede denunciar penalmente a un grupo o a un individuo que crea información falsa que parece periodística? ¿Quién nos ayuda con esta pregunta de Raimundo Padilla Lozoya? ¿Se puede denunciar penalmente un grupo o un individuo que crea una información falsa que parece periodística? ¿Con qué instancia acudieron? Adelante, Rubén. No sé si Mariana iba a comentar para hacer más equilibrada la participación. Conozco esa legislación, la verdad. Yo quería hacer un comentario al respecto de
otra persona que comentaba que todos somos responsables de verificar la información, y tiene razón, no solamente los periodistas son responsables o somos responsables de verificar información, porque en este juego de las redes sociales, en donde somos prosumers y producimos contenido al tiempo que lo consumimos, sí tendríamos, aún siendo un ciudadano de a pie, que tener cierta responsabilidad al respecto del contenido que producimos o que propagamos. Eso es lo que yo quería subrayar. Al respecto de la legislación, honestamente no tengo conocimiento si se puede denunciar a un medio que esté propagando información falsa. ¿Tú, Rubén, tienes algún conocimiento, Mariano, al respecto? Es que depende del tipo de información que se esté distribuyendo. Hay algunas legislaciones que son muy específicas, ¿no? Respecto del tipo de contenidos. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la ley Olimpia, donde si se distribuye material erótico o pornográfico sin el consentimiento de la persona de las personas que pueden aparecer en los videos, por supuesto que hay un seguimiento penal, ¿no? Y que puede ir de los 2 hasta los 9 años de cárcel y multas pues bastante grandes. Ahora, depende mucho también de cuál sea la intencionalidad. Si una persona sale a mentir, o bueno, escribe algo en las redes sociales y que es intencionalmente mentira, la verdad es que no, tal y como están las leyes en este momento, en realidad no podría proceder absolutamente nada. Se podría por ahí configurar algún delito que tenga que ver con daño moral o algo así, pero la verdad es que es muy complicado. Recordemos lo que decía hace un momento, ¿no? Existe la libertad negativa dentro de las redes sociales y esto es, pues yo puedo hacer todo aquello que no está prohibido, ¿no? Y pues como nadie me ha prohibido mentir, pues yo puedo decir todas las mentiras que quiera, ¿no? Dentro de las redes sociales y nadie me puede decir que no, que diga la verdad. No estoy obligado a decir la verdad, a menos pues que se trata de un funcionario público y un funcionario público solamente tiene la posibilidad de hacer lo que la ley le permite, que es diferente. Entonces, en este sentido, si un funcionario público mintiera dentro de las redes sociales, bueno, ahí sí podría haber ciertas sanciones, ciertos seguimientos, pero una persona, digamos, un usuario común de las redes, pues no necesariamente, ¿no? Por eso es nebuloso lo que sucede dentro de las redes sociales, dentro de la comunicación que se da en las redes sociales. Muchas gracias, Rubén. Pues estamos ya en la parte final. Daniela Sarkis dice, muy importante los temas compartidos. Hay estudios que sostienen que las fake news se transmiten a mayor velocidad que aquellas que no lo son y tienen mayores probabilidades de ser replicadas. Resulta fundamental poder aprender a discernir de la información y creo que la infodemia puede provocar que la verificación de fuentes certeras pase a un segundo plano debido a la sobreabundancia de información a la que nos vemos expuestos. Pienso que las fake news pueden amenazar el comportamiento, dice Daniela Sarkis. Javi Multimedia, ¿qué preguntas? Pablo Valencia Carranza, me apunto a la segunda opción, esto por la respuesta que le comentaban hace un momento. Soledad Harkin Edgar, un diálogo muy didáctico y encantada y muy agradecida de escuchar. En este viernes de periodistas en línea, pues nos vamos despidiendo. Quizá una conclusión tiene mucho que ver con la propia responsabilidad, como dice Mariana Anzorena, de estos que somos consumidores productores. Tenemos la capacidad de consumir, pero tenemos la capacidad, la tecnología y los medios para producir contenido. Y hay una responsabilidad. De lo contrario, pareciera que caeríamos cada día en buscar más leyes y más leyes y más leyes y sería un cuento de nunca acabar cuando quizá la autorresponsabilidad, el autogobierno y todo esto que tiene que ver con las decisiones propias sea al menos el inicio de muchos aprendizajes de esta pandemia y de lo que está llamado por la Organización Mundial de la Salud ya como la infodemia. Muchas gracias. ¿Alguna conclusión breve y final, Mariana Anzorena, para ir despidiendo este viernes de Periodistas en Línea y agradecerte muchísimo, Mariana, que estés con nosotros esta tarde? No, el gusto fue mío. Yo quiero volver a insistir en no caer en la tentación de compartir información.
Recuerden que en muchas ocasiones no es casual que justamente lo que nos llegue sea algo que refuerza lo que ya pensamos. No caigan en esa trampa así de evidente, no compartan, confirmen la información. Si ya la Organización Mundial de la Salud está catalogando la infodemia como un tema de salud por la ansiedad que produce, por la angustia que produce el consumo de noticias falsas y alarmantes, es momento de que pongamos manos a la obra. Y como decía Mariano hace un momento, en esta pandemia tenemos a nuestro alcance empeorarla, siendo agentes de contagio, mejorarla, no siendo agentes de contagio, en referencia al COVID-19. Y en esa exacta medida lo somos también en referencia a la infodemia. Entonces, ayudemos en eso que nos corresponde también. No compartan, confirmen, nos dice Mariana Anzorena Lozoya. Ella es maestra de comunicación por la Universidad Iberoamericana, entre muchísimas de verdad otras cosas. Rubén Darío Vázquez, ¿alguna conclusión final? Maestro en comunicación por la UNAM y la Ibero. Adelante, Rubén. Sí, bueno, yo coincido con mis compañeros sobre la responsabilidad que nosotros tenemos al compartir la información. Creo que uno de los puntos que nos ha dejado claro la pandemia es que si bien tenemos una tecnología diseñada para situaciones como esta, como lo es Internet, no necesariamente sabemos cómo utilizarla y sabemos, y nos demostró esta situación que no estamos tan digitalizados como hubiéramos pensado que estábamos hace algún tiempo. Es importantísimo empezar a desarrollar habilidades digitales desde niveles básicos que nos permitan que aprender a discernir la información. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser uno de los grandes temas del futuro, en donde las nuevas generaciones van a crecer con medios que son totalmente tecnologizados y que, bueno, va a ser muy importante para ellos aprender a leer de una manera mucho más profunda todos estos medios digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén Darío. Y por último, ya para despedirnos, Mariano Navarro Arroyo, él es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra. Mariano, tu conclusión breve ya para despedirnos de este viernes de Periodistas en Línea. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a ti, Armando, por supuesto a mis compañeros por reflexiones muy interesantes y a todas las preguntas y comentarios de quien amablemente nos estaba escuchando. A manera de conclusión, sin ser reiterativo y espero añadiéndole un matiz interesante a lo que ya se ha dicho y respaldo completamente tanto por mi tocaya Mariana como por Rubén Darío, es importante desarrollar habilidades y saber que compartimos la responsabilidad, pero yo le añadiría un matiz, ¿no? Que la complejidad de los medios de comunicación incluye una dimensión que no hay que pasar, no debería de pasar desapercibida, y es que son instituciones que en muchos casos, cuando son instituciones privadas, tienen intereses económicos detrás y tienen que generar algún rendimiento. Pensemos también que parte de la necesidad de un conocimiento mayor del funcionamiento de los medios de comunicación en la sociedad es saber cómo operan los modelos de negocio de los medios de comunicación. Sabemos medianamente cómo opera, por ejemplo, la publicidad en los medios masivos, sabemos distinguir un anuncio, más o menos, de un programa informativo o de opinión, y en la comunicación digital todavía me parece que como sociedad no hemos desarrollado esa habilidad tan básica para entender también cómo hay personas que detrás de toda la información que estamos compartiendo están obteniendo algunas ganancias. Parte de entender el funcionamiento de los medios de comunicación también implica entender cómo esos medios generan beneficios para los dueños, accionistas o las personas que tienen algún interés económico en esos medios. Muchísimas gracias, Mariano. El interés económico detrás de la información que hay, el desarrollar las habilidades digitales, el no compartir y confirmar, entre muchas conclusiones. Esperamos que este ejercicio de periodistas en línea sea útil para los profesionales de la comunicación, para los periodistas, pero también para todos los ciudadanos que nos ven. Muchísimas gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Pero antes de despedirnos, Richard dice: me parece de suma importancia la revisión de las fuentes. En mi caso, como periodista de ciencias, siempre recurrimos a los boletines y publicaciones de instituciones oficiales o a la revisión o respaldo de un experto en el tema que valide el contenido
Me encantó lo que mencionó Mariana de no compartir, ya que solo así podremos detener la propagación de contenidos falsos. Y muchas más, Javi Multimedia. Yo creo que esta pregunta puede ser el paso para un próximo viernes de periodistas en línea. ¿Cómo va a cambiar el periodismo post-pandemia? Así nos despedimos. También les recordamos que en este viernes de periodistas en línea, periodismo, infodemia y empoderamiento ciudadano, hay una beca del 100%. Ahorita nos van a volver a poner el cintillo de este diplomado de periodismo especializado en riesgos y seguros. Inicia el 19 de junio. Becas al 100%. www.aulaabierta.org. Y ahora sí, para decir adiós, recordar que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar en el único Premio Nacional de Periodismo con trabajos que se hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar: caricatura, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye el 6 de julio. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre del 2020. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Y así, a las 6 de la tarde con 2 minutos, nos pasamos 2 minutitos, despedimos este viernes de Periodistas en Línea. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Muchas gracias.